Vamos a ver 5 verdades acerca del perdón de los pecados. La frase perdón de pecados aparece exactamente 10 veces en el Nuevo Testamento, de otras formas. En total aparece más de 40 veces, pero eh, todas las demás formas en donde aparece la frase perdón de sus pecados o les perdona sus pecados, uno de los más conocidos es pues primera de Juan 1:9, ¿no? Que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí no dice la frase perdón de pecados, pero dice perdonar nuestros pecados. Pero de todas las referencias al perdón de los pecados, encontramos 5 verdades que vamos a resumir aquí en esta enseñanza el día de hoy acerca del perdón de los pecados. La primera verdad que descubrimos acerca del perdón de pecados es que el perdón de pecados lo da Jesús. Lo da Dios. Jesús es Dios. A él lo acusaron, se molestaron con él cuando él le perdonó los pecados al paralítico. Y eso está aquí en Hechos capítulo 5 versículo 31. Dice, a este está predicando Pedro y Juan, acaban de sanar a un cojo de nacimiento y hay una multitud de más de 5,000 personas allí, y entonces les predica, aprovecha para evangelizarlos, y en el discurso, en la predicación que les está dando, les da las virtudes de aquel de quien les está hablando, del que realmente sanó a este cojo de nacimiento, porque Pedro y Juan les dicen, iniciando, ¿por qué ponen los ojos en nosotros? Como si por nuestra virtud o por nuestro poder este hubiese sido sanado. Ha sido Jesús, ha sido Jesucristo el que ha sanado a este hombre. Y cuando empieza a hablar sobre las cualidades de Jesús, dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel. Noten cómo dice para dar, no para pedir, porque a veces tenemos una idea equivocada de que Dios está esperando que nosotros le pidamos perdón. Pero aquí claramente dice para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. El arrepentimiento es un regalo, el perdón de pecados es un regalo también, y vienen asociados. Es interesante lo que podemos descubrir de lo que dicen los evangelios, pero también de lo que no dicen. Es interesante que en Mateo, Marcos, Lucas y Juan nunca encontramos a nadie llegando con Jesús y diciendo, perdona mis pecados. No encontramos a nadie pidiéndole a Jesús que les perdonara sus pecados. ¿Por qué? Porque nos muestra Dios que el deseo de Él por perdonarnos es muchísimo mayor que nuestra necesidad de ser perdonados. Entonces es Dios quien está más interesado en perdonarnos que en nosotros ser perdonados. Más bien Jesús andaba repartiendo perdón de pecados por donde iba. Le traen a un paralítico postrado en una cama y lo primero que le dice es, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, no hay ningún pasaje, ningún episodio donde alguien le pida perdón a Jesús, porque antes de que se lo pudieran pedir, Jesús lo estaba otorgando, porque es Jesús el que lo da, Jesús es el que lo regala, Él es el que lo otorga. La segunda verdad acerca del perdón de pecados es que el perdón de pecados se recibe. Y claro, Jesús da el perdón. Es como si alguien te da un agua, te da el agua. Ahora, tú esa agua la puedes ignorar, la puedes rechazar
o la puedes recibir. Y si la recibes, entonces la tienes que tomar. Porque puede ser que recibas el agua y simplemente la pongas a un lado y no la uses, o puede ser que digas, no, gracias, no quiero, pero recibirla implica tomarla. Entonces, el perdón de pecados se recibe cuando tú y yo creemos en Jesús, en ese mismo instante recibimos el perdón de pecados. Esto está en Hechos 26:18, cuando Jesús se le aparece a Pablo en el camino hacia Damasco, que él iba enfurecido persiguiendo a los cristianos, y se le aparece y le dice, para esto te he puesto a ti, y le empieza a dar instrucciones para que vayas a mi pueblo y a los gentiles, para que abra sus ojos, y luego les dice, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecado. Aquí está hablando que al creer en Jesús recibimos el perdón de los pecados. Esto también lo vemos cuando Pedro le está predicando a los gentiles en casa de Cornelio y dice, de Jesús dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. La primera vez que yo leí esto a mí se me hizo una exageración. ¿Todos los profetas? O sea, hay 24 profetas en el Antiguo Testamento que fueron instrumentos de Dios para escribir el Antiguo Testamento. Los 39 libros del Antiguo Testamento fueron escritos por 24 profetas inspirados por el Espíritu Santo. Y a mí se me hizo muy exagerado que todos. Pero cuando descubres que el tema principal de la Biblia es Jesús y que Jesús le dice a los judíos, si creyesen a Moisés, creerían en mí, porque de mí escribió él, y después en el camino a Emaús le dice a estos dos discípulos en un lapso de 2 a 3 horas, dice que comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en las escrituras lo que decían de él. Y si tú te tomas el tiempo y examinas cada libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, y te sigues y pasas por los Salmos, por los Proverbios, Cantares, llegas a los profetas principales, te vas a los profetas secundarios, en todos y cada uno de los libros del Antiguo Testamento está en manera simbólica, alegórica, ilustrativa, en tipo, en figura o simplemente en declaración o en doctrina está esta verdad, que si tú y yo creemos en Jesús, recibiremos el perdón de pecados por su nombre. Pero hay que hacer notar algo. Satanás ha desvirtuado el idioma para desvirtuar el evangelio. La palabra creer hoy no significa para la mente de la gente lo mismo que significaba en este tiempo de los primeros cristianos, porque hoy en día la palabra creer es casi sinónimo de duda, ¿no? O sea, oye, ¿dónde dejé las llaves? ¿Dónde dejaste las llaves? Creo que las dejé en la cocina. Creo que, o sea, creo es como quién sabe, ¿no? Pero la verdad es que la palabra creer es una palabra muy fuerte cuyo significado del idioma original habla de una certeza absoluta, habla de algo de lo cual no tienes ni la más mínima duda. Si yo te pregunto cómo te llamas, pues tú me vas a decir tu nombre, y si te digo de verdad, ¿crees que eres claro? Oye, por supuesto que sí, y te puedo demostrar que yo soy quien soy, sacándote mi INE o trayéndote mi acta o haciéndome una prueba del ADN. Yo puedo demostrar que yo soy quien mi credencial dice que soy. O sea, estoy total y completamente seguro y no hay ni la más mínima duda. Hoy es día lunes, no hay ni la más mínima duda
porque pues en el calendario dice que es lunes y en los dispositivos dice que es lunes y en el centro meteorológico dice que es lunes y nadie puede dudar que es lunes, pero si dices, creo que es lunes, tú no tienes en el idioma actual, no estás teniendo una seguridad plena. Pero de acuerdo con lo que la Biblia dice, creo que hoy es lunes, lo que estás diciendo es, estoy total y absolutamente seguro, sin la más mínima duda, que hoy es lunes. Por eso es que es importante definir lo que significa creer. Creer bíblicamente significa arrepentirse y bautizarse. En Hechos 2:38, la primera parte del versículo dice, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Qué es lo que está respondiendo Pedro aquí? Está respondiendo a la multitud que está compungida, así como ese carcelero que vino y se postró delante de Pablo y Silas en la cárcel y les dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Estos mismos le están diciendo aquí, ¿qué haremos? O sea, les habla de la salvación y entonces él dice, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Pablo lo resumió en una sola palabra y dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí Pedro lo amplía. Aquí Pedro define lo que es creer, arrepentirse y bautizarse. Y podemos hacer una prueba, ¿no? Tú te vas afuera de un metro donde hay muchísima gente que sale o te vas a cualquier lugar donde haya muchísima gente y a cualquiera que le preguntas, ¿crees en Jesús? Todo el mundo te va a decir que sí. Todo el mundo te va a decir, sí, creo en Jesús. Pero esa es es un asentamiento intelectual. Están simplemente afirmando que sí saben de que hubo algún Jesús por ahí, ¿no? Pero como eso no es lo que significa creer bíblicamente, entonces, si les preguntas, de acuerdo a la fórmula bíblica de lo que significa creer, es posible que se molesten muchos, porque si le dices, oiga, ¿usted ya se arrepintió de sus pecados? Muchos van a decir, ¿a ti qué te importa? Y no, y si alguien de pronto te dice, no, pues ya me arrepentí de mis pecados, ya se bautizó en agua, de grande, no de niño, cuando no tenía conciencia, ya tomó la decisión de bautizarse en agua, lo más seguro es que te digan, no somos protestantes, nosotros somos católicos o no creemos en eso. Entonces, no cree. Aquel que no se ha arrepentido de sus pecados y no se ha bautizado en agua, no cree en Jesús de la manera como la Biblia lo establece. Y entonces, como no cree en Jesús, pues no ha recibido el perdón de sus pecados. Si alguno nos está oyendo y no se ha arrepentido de sus pecados, hoy es el día que lo tiene que hacer. Y una vez que te arrepientes, una vez que decides dejar de vivir como mejor te parece y decides empezar a vivir como Dios manda, como Cristo manda, entonces tienes que bautizarte en agua, tienes que buscar un grupo, un ser bautizado en agua y entonces has creído. Antes que eso, es simplemente un conocimiento intelectual que no te salva, porque lo que nos salva es creer en Jesús, que sí significa arrepentirse y bautizarse. Dice en Marcos 1:4 y en Lucas 3:3, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Nota cómo aquí está el bautismo y el arrepentimiento están juntos. Tercer verdad acerca del arrepentimiento. El perdón de pecados se recibe por el nombre de Jesús. Y aquí es donde vamos a detenernos un poquito porque algunos no tienen claro esto. Dice Hechos 10:43.
todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, el perdón de pecados es un regalo que da Jesús. ¿A quienes se los da? A los que se arrepienten y se bautizan, a los que creen, y a esos se los da por su nombre, ¿sí? Por el nombre de Jesús. En primera de Juan 2:12 le dice el apóstol Juan a los cristianos: les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados les han sido perdonados por su nombre. Y cuando enseñamos esto, inmediatamente algunos dicen: oye, ¿y la sangre de Jesús qué? La sangre de Jesús es la que perdona nuestros pecados. Y es importante hacer una aclaración aquí, porque perdón y redención no son lo mismo, ¿sí? Colosenses 1:14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Parece que fuera lo mismo, ¿sí? Parece que redención son lo mismo. Redención implica rescatar algo pagando un precio, ¿sí? Y perdón significa quitar la culpa y cualquier condenación. Entonces, el perdón y la redención no son lo mismo. Colosenses 1:14, que dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, en la Nueva Traducción Viviente lo traduce así: quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Porque la redención tiene que ver con una compra, con un pago. Tú no puedes redimir algo sin que pagues algo. En la cárcel conocen bien este término, porque en la cárcel, no sé si en Tecax pase, pero en los reclusorios aquí en el DF es muy común que cuando alguien se convierte a Cristo y ya por fin tiene una Biblia, aprecia mucho esa Biblia. Entonces alguien se la roba, ¿no? Y después otro llega y le dice: oye, si quieres redimir tu Biblia, pues tienes que dar 50 o 100 pesos, ¿no? Para redimirla. O sea, alguien te la robó porque sabe que la aprecias, y entonces ahora tienes que pagar para recuperar lo que era tuyo. Esa es la redención. Jesús es nuestro redentor porque Él pagó el precio de nuestro rescate con su sangre, pero nos perdonó por su nombre. Entonces, aquí el texto, y cuando analizamos la construcción gramatical de Colosenses 1:14 en el griego, descubrimos que debería ser así, y versiones más nuevas ya corrigen esto, que pudiera ser que no esté claro, pero cuando analizas todo el contexto te das cuenta que así es: en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. ¿Sí? Entonces, redención por su sangre es una cosa, perdón de pecados es otra cosa. Esas dos cosas las tenemos por la muerte de Cristo. Y son cosas que recibimos. En Hechos 10:43 dice: recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, aquí hay algunas verdades respecto a esto. La sangre de Cristo pagó nuestra redención. El nombre de Cristo nos perdonó. La sangre de Cristo limpia los pecados. El nombre de Cristo los perdona. No es lo mismo perdón que limpieza. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Puede ser que yo te presto mi auto, ¿no? Y tú chocas y destartalas el carro, y chocas otro carro, y pues ahora sí que yo te perdono porque eres mi cuate, sabes que pues no hay bronca, pero pues te toca pagar los daños, ¿no? Porque pues tú lo traías, me debes tanto, ¿no? Y el perdón implica que, bueno, pues no voy a tenerte resentimiento, vamos a seguir siendo amigos, eso no afecta nuestra relación, pero lo tienes
que pagar. A mí me pasó cuando yo estaba joven, un amigo pues tenía su auto, me lo prestó una vez, yo fui a casa de otro a presumir que andaba con ese carro. Era un auto automático, lo estacioné enfrente de su casa y y no le puse parking, ¿no? O sea, lo dejé así en la D, apagué el auto. Ahorita creo que ya no se pueden apagar los autos así. Y me bajé del auto y entré pues con él y de pronto la persona que estaba haciendo el aseo en la casa de este amigo con el que fui entró y me dijo, oiga, ¿su carro es uno blanco? Le dije, sí, allá va. Y cuando salgo no lo veo en la puerta y eso era una calle que iba hacia abajo. Gracias a Dios, habían carros tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Era una colonia con calles empedradas. La colonia se llamaba El Retiro y y corrí detrás del auto, pero no lo alcancé y se fue justo, no sé, las llantas yo creo que estaban así y con las piedras se acomodaron, pero se fue derecho, 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 casi 2 cuadras y se estampó contra un árbol que había allí. Gracias a Dios no pasó a traer ningún otro carro, no, pues pasó a traer alguna persona, un niño que estuviera pasando, fue un susto. Ya entré al auto, lo puse en parking porque no se puede prender. Quise pues prenderlo, pero no pude. Lo puse en parking, prendí el auto. Yo tenía 19 años, era muy irresponsable. Entonces, pues sí, el golpe estaba en el frente, no fue la gran cosa, pero sí estaba pues golpeado y voy con mi cuate, era mi mejor amigo, Ferdinand Mendiola Cutié. Él ya partió con el Señor a los 28 años por andar en esa vida loca en la que andábamos juntos, se estampó contra un tráiler atrás y quedó. Cristo me rescató a tiempo y hubiera acabado así. Y y le dije, mira, le dije lo que pasó. Me abrazó y me dijo, ¿estás bien? Le dije, sí. Ya le conté qué es lo que pasó y me dijo, no, pues no hay bronca, pero pues mi papá me va a matar si le llevo el carro. Él era de Oaxaca. Entonces, pues ya hablé con mis papás y les supliqué y mi papá mandó el carro con un mecánico, con un ojalatero amigo suyo y reparó el carro, fíjate. Me perdonó, pero no me redimió, yo tuve que pagar los daños. Entonces, y seguimos siendo cuates, seguimos pues saliendo juntos, pero ya no me volvió a prestar su auto otra vez como por un mes, ya luego me decía, "Ah, tómalo, no más. Ponle parking", y siempre lo decía y ya como a los 2 meses ya andaba yo con el carro otra vez usándolo porque el perdón implica eso, la relación no se rompe, pero el rescate hay que pagar, ¿no? Hay que limpiar, hay que enfrentar las consecuencias. Cristo, es impresionante, Cristo perdonó y nos rescató. Él se hizo cargo de las consecuencias. Es importante entender también que la sangre de Cristo es por causa de los pecados. El nombre de Cristo es por causa del pecado. Ahorita vamos a ver esto. La es por causa de lo que hacemos. El nombre es por causa de lo que somos. Hay una diferencia entre pecado y pecados. Pecado es la inclinación natural que tenemos en nuestra carne. El pecado mora en nuestra carne. Nosotros tenemos esa inclinación natural a hacer lo malo. ¿Sí? Todos los seres humanos y lo vamos a tener siempre. Nunca vamos a dejar de sentir malos deseos, nunca vamos a dejar de tener ideas perversas, nunca, ni siquiera cuando ya estemos ya chocheando, como pues dicen por ahí, nunca vamos a dejar de tener malos deseos ni tentaciones. La tentación no es pecado y muchos el diablo los engaña y los hace sentir culpables porque tienen malos deseos.
sobre todo en el área sexual, tienen deseos sexuales y se sienten condenados porque piensan que eso es malo. No, eso es una tentación. El deseo es una tentación. Si la tentación fuera pecado, Jesús pecó. Pero dice la Escritura que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, siempre vamos a tener deseos malos. Ese es el pecado que mora en nuestra carne. Esto es algo que cuento y me gusta pues contarlo siempre, porque a quienes no lo han oído les muestra la realidad de nuestra carne, del pecado que mora en nosotros, que nacimos en pecado porque nacimos con esa inclinación, nacimos con ese deseo natural por hacer lo malo. Desde niños somos así. Pero los pecados son algo diferente. Los pecados son los hechos pecaminosos, los actos de pecado. No es pecado querer robar. Vamos a tener el deseo de robar. Ese es la tentación por causa del pecado que mora en nosotros que queremos robar. Pero si resistimos al diablo y nos sometemos a Dios, entonces el diablo huye y deja de alimentar ese deseo natural de nosotros por robar y por hacer lo malo. Pero si cedemos, si le hacemos caso a la tentación y la tentación es concebida en nuestra mente, entonces por nuestra propia concupiscencia somos atraídos, entonces ese pecado es dado a luz y luego cuando es consumado, cuando yo tomo lo que le pertenece a otro, entonces sufro las consecuencias. Ese acto de robar es lo que se conoce como pecados. Pecados son los hechos, el robar, adulterar, el hacer cosas malas. Son los actos físicos o emocionales, porque hay pecados que se cometen en el alma que son pecados, la envidia, los celos. Pero todo eso es por razón, por raíz del pecado que mora en nosotros. Entonces cuento esta historia de un joven misionero que se fue al campo misionero y después de un año vuelve y él va y pues visita a un siervo de Dios ya de 95 años, ya el grande, toda su vida fue un gran siervo de Dios, ya estaba pues retirado porque ya ni siquiera podía pues caminar mucho, estaba en un sillón ya viejito, viejito que apenas si podía hablar, ¿no? Entonces va con él y le cuenta cómo le ha ido y le pide que ore por él, ¿no? Porque pues tiene muchas luchas, ¿no? Tiene muchas luchas en el área sexual y pues está batallando pues con eso y le pide que ore y él ora pues por él. Y antes de irse este joven le dice el joven al ancianito, hermano, usted que ya tiene 95 años, cuénteme, ¿a qué edad deja uno de tener deseo sexual? Y el viejito eleva sus ojos hacia el horizonte y le dice, hijito, todavía no está plenamente comprobado, pero parece ser que entre 3 y 4 días después de muerto, porque quien piense que alguien de 95 años no tiene deseo sexual, pues no conoce la carne, no conoce la Biblia. El pecado mora en nuestra carne y va a estar siempre a la puerta, dice, ¿no? Desde el principio en Génesis, Dios le dijo, nos dice, el pecado va a estar a la puerta, pero tú te puedes enseñorear de él, ¿sí? Tú puedes tener el perdón de tus pecados y tú puedes tener el dominio sobre eso. Entonces, la sangre de Cristo es por causa de lo que hacemos, el nombre de Cristo es por causa de lo que somos. ¿Qué es lo que hacemos? Pecados, actos de maldad. ¿Qué es lo que somos? Somos pecadores. Desde que nacemos hasta que nos morimos. Pecadores lavados con la sangre de Cristo. Pecadores perdonados por el nombre de Cristo. Y es importante esto del nombre, porque es el nombre de Jesús el que nos otorga el perdón. Entonces, hasta aquí hemos visto, pues,
que el perdón de pecados lo da Jesús, que el perdón de pecados se recibe al creer en Jesús, que el perdón de pecados se recibe por el nombre de Jesús. Es un regalo que nos es dado. Ya nuestros pecados ya nos fueron dados, ya se perdonó, ya no tenemos nada de que nos puedan acusar, porque la Escritura dice que Él sepultó todos nuestros pecados en lo más profundo del mar. Él olvidó. Jesús es el Cordero de Dios que quita. Si yo tengo este recipiente en mi mano y alguien viene y me lo quita, ¿cuánto del recipiente me queda? Pues nada. ¿Por qué? Porque me lo quitó. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo quita. Queda pues el recuerdo de que estuvo allí, queda la sensación de que sigue ahí. Y esto, cuando uno entiende esto, uno anhela la santidad, uno vive mejor cuando uno sabe que todo ha sido perdonado, que ya no hay delito que perseguir. Entonces, si ya Jesús perdonó todos nuestros pecados y todos nuestros delitos, porque miren, yo les puedo demostrar, ahorita no hay el tiempo, pero hay un módulo de enseñanza que se llama La persona de Cristo y hay una lección específica para la muerte de Cristo. Y se los puedo demostrar, no hay el tiempo ahorita, pero Jesús ya te rescató. Él hizo expiación por tus pecados. Si tú robaste 1,000 pesos, cuando tú creíste en Jesús y te arrepentiste y recibiste a Cristo y te bautizaste, Dios le devolvió los 1,000 pesos al que se los robaste, de alguna forma u otra. O ganó más en sus ventas o se los encontró, pero mira, no importa cuánto hayas robado, cuando tú te arrepientes, Jesús paga, restituye, porque la expiación tiene que ver con restitución. Hemos, hemos conocido casos de jóvenes y señoritas que fueron abusados sexualmente cuando eran niños y Dios les ha devuelto la virginidad, Dios les ha devuelto la inocencia, porque Dios, Él paga por sus hijos. Si uno de mis hijos va y rompe el vidrio, como pasó una vez que vino un vecino y me tocó y me dijo, oiga, qué pena me da, pero su hijo estaba jugando pe- pel- pelota y pues se rompió el vidrio de mi casa. Yo fui a ver y sí, mi hijo estaba pateando y pateó y en vez de mandarlo para la portería, lo mandó para la casa del vecino y le rompió el vidrio. Le dije, sí, cómo no, no se preo- eh, preocupe. Regañé a mi hijo, obviamente, pero yo fui y pagué los vidrios rotos. Dios paga los vidrios rotos por ti. Ya no hay delito que perseguir. Es más, miren, yo les puedo demostrar, porque una vez cuando le fui a compartir a la madre de Miguel Ángel Trejo, un interno del Cerezo de San Miguel en Puebla, él estaba preso, pero él había andado tan mal y había andado con armas y con drogas. De eso te hablo en 1986, 87, hace muchos años. Y había causado muchísimos problemas. Él me dijo, somos dos hermanos y mi otro hermano pues era el bien portado, él estudió, él sí estaba bien, pero por mi causa, por sacarle información acerca de mí, lo torturaron, le cortaron las uñas, lo mutilaron y pues lo mataron, pues salió en los periódicos. Y él me dijo, y mi mamá pues no quiere ya saber de mí nada. ¿Podrías ir y pues orar
pues por ella, porque está desconsolada, está mal, y sí, fui. Pues llegué, cuando le dije que yo iba de parte de, pues Miguel, la señora se enojó muchísimo, mucho, y me dijo, yo, ese desgraciado, se mentó la madre ella sola, que dijo, ese hijo de su, yo, no es mi hijo, yo no sé quién es, y maldijo y cerró la puerta y me dejó allá afuera. Entonces yo le dije, mira, va a tomar tiempo, pero a mí me queda de paso, o sea, yo de aquí salgo y ya que me voy para mi casa, tengo que pasar por esa calle. Si le quieres enviar algo, y empezó a trabajar él y le juntó varias cosas, las puso en una bolsa con dinero. Yo fui, le toqué, le dije, mire, esto pues se lo manda su hijo. Yo no quiero, él es un drogadicto. Y le dije, no, no, él ya no anda vendiendo drogas, él está haciendo gobelinos y bolsas, que era lo que hacían en el Cerezo, allí que se llama Puebla. Pero no quiero, y cerró la puerta, pero le dejé la bolsa con el sobre allá afuera. Me fui, esperé un rato, abrió, ya vio que ya no había nadie, lo vio y lo metió. Dije, bueno, ya. Bueno, era casi cada semana o cada 15 días que yo llevaba cosas y ya nada más tocaba y se las dejaba en la puerta. Como a los 3 meses, por fin ella como que me estaba esperando, porque cuando yo toco, ella abre y me dice, venga, joven, me dijo, ¿de verdad esto no es de las drogas? Le dije, no, esto no es de las drogas. Él está, pues, ya, pues, trabajando bien con sus manos. Pásele, me dijo. Ya, pues, me sirvió café. Me trajo los periódicos y las fotos del hijo desmembrado, una cosa espantosa. Y me dijo, es que por culpa de ese hijo descarriado me mataron este otro hijo. Le dije, mire, Cristo, le empecé a hablar de Cristo y me dijo, yo no puedo creer en un Dios que permite eso. Y me dijo, ¿acaso su Dios me va a regresar a mi hijo muerto? Y yo estaba ahora sí que perplejo, sin saber qué decir. El dolor de una madre por un hijo que le mataron de esa forma tan cruel. Pero salió de mi boca y le dije, sí, porque Jesús hizo expiación por los pecados de su Hijo. Y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios puede hacer milagros. Ella se me quedó viendo, no me supo qué decir, pero de pronto como que sintió como que pues lástima. Pues de mí me dijo, ay, hijito, de verdad que lo han engañado allí en ese lugar donde está, porque yo le decía, mire, venga, tenemos pues reuniones, y de verdad que lo han engañado en ese lugar donde usted va. Eh, Eso es imposible. Dios, no hay nada ni nadie, ni siquiera Dios me puede devolver mi hijo muerto. Entonces ya le dije, bueno, pues está bien, y me fui. Ya a la siguiente semana otra vez fui, me pidió que yo entrara, me dio café otra vez y me empezó a hacer algunas preguntas, y como que cuando ya veía, ya, párale. Y así estuve como otros 3 meses, ya van para 6 meses aquí. Ya las últimas veces ya me hacía más preguntas sobre la Biblia, más preguntas sobre su hijo, y decidió visitar a su hijo al año. Al año dijo, pues bueno, pues voy a ir a verlo, dice, aunque ya había jurado. Me contó todas las cosas terribles, cómo habían ido a balacear su casa porque él estaba allí, cómo l- l- la policía un día fue y registró la casa y él tenía pues guardada allí droga y armas, y bueno, una cosa espantosísima, espantosísima. Ya como al año, me dice, pues voy a ir, dígale que voy a ir para este día, ¿no? Y ya, ¿sabes qué? Que viene para este día. Y él estaba llorando, está orando tanto por mi mamá. Y ya pasa. Y la semana después de que ella fue a ver a su hijo y que yo vuelvo otra vez para llevarle cosas, la señora sale, me abraza y llorando, desconsolada, me dice, tenías razón, hijo, tenías razón. Dios me devolvió a mi hijo. Y yo de pronto
yo dije, caray, resucitó, pues eso es imposible, porque le habían cortado las manos, o sea, lo habían despedazado, le habían cortado o sea, cuando lo hallan, pues la cabeza estaba por un lado, o sea, lo habían cortado en pedazos, pues. Lo habían metido en una bolsa, lo habían llevado al campo, pero un perro como que pues rompió esa bolsa, alguien pasó y reportó y eso llegó en todos los periódicos, salió, todos los periódicos am- amarillistas, obvio, ¿no? Alarma, alerta, la prensa y esos, ¿no? Entonces yo de pronto me quedé así como que, ¿qué pasó? Pásale, pásale, me dice, ya cuando se compuso de la emoción y de las lágrimas, pero que ahora eran lágrimas de alegría, de gozo, me dijo, cuando fui a ver a mi hijo, yo le iba a decir muchas cosas y le iba a reclamar pero él es otra persona, dice. Y empecé a hablar y empezó a hablar por mí, puso las manos en mí, oró, sentí que algo me recorrió por todo el cuerpo, lloré y sentí tanto amor por mi hijo. Y después de estar allí unas horas con él, yo tengo a mis dos hijos, dice, al que se me murió y a este que para mí ya estaba muerto, los tengo en él, dice, porque él ahora de verdad es un hombre de bien. Yo dije, gloria a Dios, porque es lo que muchos dicen. ¿A poco Cristo Dios me va a regresar a mi hijo muerto, a mi hijo que alguien mató, a mi esposo que se murió, a mi esposa que se murió? Pues la sangre de Cristo, la redención y el perdón logran eso. Es increíble el Evangelio, son buenas noticias, buenas noticias. Entonces, repito, no importa si robaste, si mataste, si todos los daños que tú hayas cometido ya fueron pagados. Dios ya respondió por esos daños. Y surge la pregunta, entonces, si ya no hay ningún delito que perseguir, ¿por qué sigo preso? ¿Por qué no me he ido libre? Y miren, en los ya casi 40 años, yo el 2 de julio voy a cumplir 41 años que le entregué mi vida a Cristo y el 7 de septiembre cumplo 41 años que me bauticé y a finales, no recuerdo bien la fecha, pero a finales de septiembre voy a cumplir 40 años que empecé a visitar la cárcel por, por, por primera vez y que desde entonces he estado visitando las cárceles. Y yo he descubierto que hay cuatro razones por las cuales los que han creído en Cristo, los que han recibido el perdón de sus pecados en el nombre de Cristo, los que se han bautizado, los que están entregados a Cristo dentro de la cárcel, los que se congregan adentro de la cárcel, ya no hay delito que perseguir, ya Cristo pagó todo. Obviamente el juez pues, no va a aceptar eso como una prueba, ¿verdad? Pero ante los ojos de Dios tú ya estás perdonado totalmente. Y tú no te has ido porque a Dios le falte poder. Porque Dios te puede sacar cuando Él quiera, ¿eh? Dios te puede sacar cuando Él quiera y como Él quiera. Él te puede desaparecer del lugar donde estás ahí y aparecerte en otro lugar como hizo con Felipe. Él puede mover las circunstancias de tal modo que te vayas libre. Me encontré en el reclusorio sur en ingreso a un paisano mío de Chiapas que se me acercó y me dijo, hermano, hermano, no creo que se acuerde de mí, pero yo sí me acuerdo de usted porque usted nos venía a visitar en la cárcel de San Cristóbal de las Casas Chiapas. Yo estuve casi 2 años visitando la cárcel de San Cristóbal de las Casas Chiapas y otras cárceles en Chiapas. Y curiosamente, eh, había
en el grupo, era un grupo como de unos 15 hermanos, por eso me emociona mucho, pues, los de Tecax que están ahorita aquí, porque de verdad que es como si estuviéramos ahí, me siento con esa confianza de hablar, de contar. Y eh, esa cárcel de San Cristóbal, si alguien pues conoce esa cárcel, no era como las cárceles de ahora, era como un estadio, haz de cuenta, era pues redondo. O sea, las celdas estaban en los pisos, era de 3 pisos y no había techo, o sea, no había techo. Este, Y cuando llovía, el agua se metía a las celdas. Entonces, los hermanos ahí me dijeron, hermano, no sé si, pues, con sus hermanos de su iglesia, nos pudiera conseguir, pues, plásticos pues, cortinas, pero de plástico, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando llueve se mete el agua y pues nosotros, pues, afuera de la celda, pues ponemos eso y ya el agua se resbala por el plástico y ya no entra a la celda. Y se levantó uno allí, chaparrito, él y dijo, hermano, no traiga nada, no traiga nada. Dios ya me dijo que van a poner techo aquí. No traiga nada. Y yo pues me quedé así y ya cuando ya me iba, me dijo uno de los líderes ahí, no le haga caso, hermano, él se cree profeta, pues está medio loco, dice cosas muy, muy raras, ¿no? Pero bueno, a mí se me olvidó lo de esas cosas, ¿no? A los 8 días llego y dije, sí, se me olvidó, pero bueno, porque ya las lluvias iban a empezar. Llego y no me dejan entrar. Y el guardia me dice, no le llegó el fax, porque en ese tiempo todo era fax. Le dije, no, y sí, había llegado, pero no me lo habían dado. Les avisamos, porque era un viaje de casi 2 horas desde donde yo estaba hasta ahí. Les mandamos avisar a los grupos que no se presenten durante 2 meses. ¿Por qué? Porque van a techar el cerezo. Va a ser techado. Entonces van a haber obras y no tenemos personal suficiente para la seguridad. Y ya 2 meses, y ya cuando vuelvo, pues digo, lo que profetizó este hombre, pues fue cierto. Total, ya llego, esto era entre junio y julio, que es cuando llueve allá en Chiapas. Llega, me dice, hermano, nos podría apoyar, ya vienen los fríos, y en San Cristóbal hace un frío terrible. Podría con los hermanos juntar algunas cobijas aquí para los hermanos. Y se para el profeta, ¿no? Y dice, no, hermano, no traiga nada, no pierda su tiempo. Dios me dijo que a todos los que estamos acá nos van a dar 2 cobijas para cada uno. Que no traiga nada. Y él así pues me hizo señas de que, "Ay", ¿no? Ya me voy y sí, hablé con los hermanos, junté como unas 30 pues cobijas, dije, pues para que haya para todos en el grupo, más los que se junten, porque cuando llevas cosas, pues llegan más. Y llego y pues bajo las cobijas y un custodiado me dice, no, 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 mete eso, ya no, me dice, le digo, ¿qué? Mira, y me muestra y me asoma así en la entrada y habían cobijas, no sé, como no sé, como unas, pues 200, eran así varias pilas de, pues cobijas y buenas. Le dije, ¿y eso que no? Dice, ya repartimos 2 cobijas a cada interno, 2 cobijas a cada custodio, ya guardamos para los 2 turnos más y todavía sobran, esas las vamos a mandar al se llama Cerezo de Comitán. ¿Y quién las trajo? Y se ve con otro custodio y dice, pues quién sabe, vino un tráiler y dijo, estas cobijas son para acá, las descargaron y se fueron. Y no nos dijeron más. Y yo dije, ah, caray, este profeta sí es profeta, porque lo que está diciendo se cumple, ¿no? Y ya, pues pasan los fríos, todo, ya todos con sus cobijas. Me tengo que venir yo de Chiapas para, para
para, para el DF, y precisamente en diciembre de 1984, no, perdón, diciembre de 1993, yo me despedí de ellos. ¿Saben qué? Pues ya me voy para México, voy a ir con pues Jaime Guerrero a las cárceles allá. Y pues, pero miren, yo voy a estar viniendo a visitar a mis papás. Yo creo para junio, dentro de 6 meses, los visito otra vez. Y el profeta se levanta y dice, hermano, no venga, porque no vamos a estar aquí. Yo dije, ¿cómo? Dios me habló que todos, para el año que entra, vamos a irnos libres. Todos, aquí ya no va a quedar nadie. Esta cárcel se va a vaciar. ¿Saben qué es lo que pensé yo? Yo dije, este ya se le subió, ¿no? O sea, como se cumplió lo del techo y como se cumplió lo de las cobijas, pero oye, vaciar una cárcel de casi 1,000 presos, porque allí ponían a todos los de la zona norte, todos iban allí. Yo dije, esto sí es demasiado, ¿no? La libertad de todos de una cárcel, esto sí es demasiado. Me vine para acá, para el DF, y el 1 de enero de 1994 me llama, pues mi mamá desde Chiapas, hijo, prende la tele. Prende la tele y prendo la tele y el movimiento zapatista. Y ahí está el subcomandante Marcos y empiezo a oír las noticias y lo primero que hicieron fue sitiar el Cerezo de San Cristóbal de las Casas, someter a los custodios y sacar a todo que estaba ahí en el reclusorio sur. Él me dijo, no, dice, nos emocionó mucho, pero nos dio miedo, porque empezamos a oír balazos y todo, y de pronto sacaron a todos, y los custodios estaban temblando, y nos reunieron en el patio a todos, y habló ahí uno, y dijo, miren, si se unen a nuestra causa, les vamos a dar comida, casa, bla, 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 y a sus familias las pueden traer. Ya les dieron todos los beneficios de unirse al EZLN. Pero si alguien no se quiere unir, vamos a dar hasta hoy a la puesta del sol para que se vaya. Eran como las 10 de la mañana. Entonces, pues tenían como unas 6 horas o 7 para irse. Dice, pues tienen que desaparecer, tienen que irse de los límites de San Cristóbal de las Casas. No puede quedar nadie en San Cristóbal de las Casas porque tomaron el palacio de, pues, gobierno, tomaron la ciudad entera por un día. Se fueron después. Entonces él pues me cuenta, no, dice, yo decidí irme. Y el profeta, le dije, pues ahí estaba. Y, y, y pues todos los hermanos decíamos, vámonos, porque casi todos los hermanos nos fuimos. Y él fue de los poquitos que no se fue. Y nos dijo, no, Dios me dijo que yo me meta con ellos para que yo los gane para Cristo. Qué varón tan tremendo. Te cuento esto porque Dios te puede sacar cuando Él quiera, cuando Él quiera. Obviamente, pues pues siguió en sus cosas malas y ahora porque estás aquí me dice, no, pues es que pues me vine para el DF, tenía hambre y robé en un Oxxo y pues aquí estoy preso, ¿no? Pero bueno, a Dios le sobra poder y dinero para sacarte. No es por falta de poder ni por falta pues dinero que Dios no te saca libre. Tú no te has sido libre por alguna de estas 4 razones que yo he visto en estos 40 años. La primera es el 80% de los casos. En el 80% de los casos, tú no te has sido libre por falta de crecimiento espiritual. Todavía eres un niño en Cristo. Todavía no has crecido espiritualmente. Esa es la razón principal por la que muchos, aun cuando ya fueron perdonados totalmente de todos sus pecados, ya no hay delito que perseguir a los ojos de Dios, no se van libres. ¿Por qué? Porque más van a tardar en salir que en regresar, porque no están listos para irse. Entonces Dios,
es el que te tiene preso. Tú puedes estar seguro que si estás preso ahí es porque Dios quiere que estés, no porque la autoridad lo dice, porque Dios puede hacer cualquier cosa para sacarte. Y te puedo contar testimonios increíbles de cómo Dios ha sacado libres a muchos, no hay tiempo. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer? Aplícate. Sigue yendo a los cursos, sigue leyendo tu Biblia todos los días, sigue orando, pasando un tiempo a solas con Dios, sirve a Dios, conságrate, acompáñanos los días lunes acá, toma notas, lo que recibes aquí, enséñalo, involúcrate en la obra de Dios, involúcrate, crece espiritualmente, porque esa es la principal causa. La segunda causa, que es yo creo un 10%, ya estamos en 80, 90, es por una disciplina de parte de Dios. Tú ya conocías a Cristo estando en la calle, pero te apartaste de Él. Entonces Dios ha permitido que vuelvas a la cárcel para que te puedas reencontrar con Él. Pero obviamente, si no creces espiritualmente, pues tampoco te vas a ir libre. Pero si es una disciplina de Dios, seguramente, y no te espantes, seguramente te vas a quedar hasta el último año que te han dado. Nuestro amado amigo y consiervo Edgar Morán, que hoy es misionero en Tlaxcala, él conoció a Cristo dentro de la cárcel, s- se volvió uno de los líderes, creció espiritualmente, tenía una condena bastante larga y en un amparo le dieron su libertad y se fue. Dios hizo un milagro para sacarlo de la cárcel. Salió, predicaba en la iglesia donde estábamos, tocaba la batería, es pues músico, pero empezó a coquetear con el pecado y se involucró con una banda y empezó a delinquir otra vez. Entonces Dios lo disciplinó porque Dios al que ama disciplina y volvió a caer preso. Cuando yo supe que estaba preso, lo fui a ver en el reclusorio norte, ingreso, y le dije, ya estamos orando para que te vayas libre. Y me dijo, no, no oren, porque Dios ya me habló y me dijo que voy a estar aquí de punta cola. Me dijo que voy a irme hasta el último centavo, porque yo ya conocía de Dios y yo le jugué a loco. Dios no puede ser burlado, así que no oren porque yo me voy a quedar aquí hasta el último día. Lo sentenciaron a 21 años. Híjole, si eso a mí me dolió mucho, pero él decía, si me tengo que estar aquí, pues 21 años no importa. Pero gracias a Dios, pues hubo algunas reformas. Como iba con un grupo, metieron un recurso de no sé qué y se la bajaron a 7 años, 7 meses, 7 días. Digo, un mensaje más claro que eso, pues no hay, ¿verdad? 7 es el número de Dios y no le perdonaron ni siquiera un día porque le iban a dar 2 días, ya, ya vete, pero no, algo pasó y se fue exactamente en el último día. Eso fue hace más de 10 años. Y él está libre y ahora él sabe que con Dios no se juega. Qué horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, porque sí, él es perdonador, pero también es justo y él disciplina a sus hijos. La tercera causa por la que no te has sido pues libre, posiblemente, si tú ya creciste espiritualmente, este es como el 5% o posiblemente, no, sí, como un 8, como un 8%, pues por ahí. Porque la última es el 1%. Pero la tercera es que si tú ya sirves a Dios allá adentro, si tú ya estás involucrado en la obra de Dios, te pregunto, ¿ya discipulaste a alguien? ¿Qué va a pasar cuando te vayas libre? ¿La obra se va a caer? Y eso es algo que hemos procurado mantener bien estructurado dentro de las cárceles y les instamos todo el tiempo y les decimos, mira, si tú te quieres ir libre, ya que creciste espiritualmente y sirves, disipula a otros.
Enséñale a otro todo lo que sabes para que cuando te vayas la obra no se caiga, porque a Dios le interesa más su obra que tu libertad. Y la cuarta, que es la mínima, nada más he conocido un caso en estos 40 años, un solo caso, en el Reclusorio Oriente precisamente, es cuando caes preso por un propósito de Dios. O sea, no hiciste nada, eres inocente 100% y caes preso porque Dios quiso que estuvieras preso por un propósito. Porque yo sé que tú eres inocente, ¿verdad? Del delito que te imputan. Se estima que entre 55 y 60% de los que están presos están por un delito que no cometieron, pero sí cometieron otros. Y les digo a veces, bueno, si te dijeran, ok, te perdonamos este, pero nos pagas todos los que sí hiciste, la verdad es que salió barato, ¿no? O sea, te fue mejor con este que traes, porque si tuvieras que pagar por todo lo que sí hiciste, la verdad es que no saldrías nunca de la cárcel. Entonces, crece, ya estás perdonado, ya estás limpio a los ojos de Dios. Faltan dos verdades que vienen juntas y es la cuarta es que el perdón de pecados debe ser anunciado a los incrédulos. En Hechos 13:38 le dice Pablo a una sinagoga de unos judíos que se rebelaron contra Dios, que incluso rechazaron a Cristo. Sepan pues esto, varones hermanos, les dice hermanos no porque sean de la iglesia, sino porque son pues conciudadanos y son pues judíos, que por medio de él, de Jesús, se les anuncia perdón de pecados, se les anuncia. Y la quinta verdad es que el perdón de pecados debe ser predicado en todas las naciones. Esto lo dijo Jesús en Lucas 24:47 y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Cuál es la diferencia entre anunciar y predicar? Predicar y anunciar no son lo mismo. Dice Lucas 8:1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Si predicar y anunciar fuera lo mismo, ¿por qué dice aquí predicando y anunciando? Debería decir predicando, es decir, anunciando. No, predicar y anunciar no son lo mismo. Predicar es explicar y exponer. De hecho, yo te estoy predicando acerca del perdón de los pecados, porque te estoy explicando y exponiendo la palabra de Dios. Anunciar simplemente es informar y comunicar, ¿no? Es como cuando sale el informe, el anuncio, ¿no? Reemplacamiento, ¿no? Cada 5 años lo hacen y es un dineral que consiguen con eso. Un dineral, porque cada 5 años ya tus placas caducaron, tienes que sacar placas nuevas. Entonces anuncia, reemplacamiento, tienen hasta tal fecha. Ese es el anuncio, pero después tienes que ir y tienes que saber cómo, qué documentos, cómo llevarlos, a dónde llevarlos, hacer una cita. Eso es la predicación. Entonces, tenemos que anunciarle a los que no conocen a Cristo, sabes que hay perdón de pecados en Cristo. Es un regalo que Él quiere darte. Y eso los debe atraer para, bueno, ¿y cómo se hace? Ah, ok, tienes que creer en Cristo, que es arrepentirte, bautizarte y llevarlo a los pies de Cristo. Entonces, terminamos. El perdón de pecados lo da Jesús, se recibe al creer en Jesús, que implica arrepentirse y bautizarse, se recibe por el nombre de Jesús, por razón de lo que somos pecadores. Número 4, debe ser anunciado. Y número 5, debe ser predicado. Oremos, Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por esta bendición, por esta verdad del perdón de nuestros pecados. Todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, han sido perdonados ya, Señor. Y esta es la confianza que tenemos en ti, bendito Señor. Gracias porque esto nos ayuda a amarte más, a servirte más, a pecar menos, Padre. Y también nos muestra que si reincidimos, va a haber consecuencias y va a haber disciplina de parte tuya. Pero de lo pasado
ya quedó en el pasado, ya quedó pagado, ya quedó restituido. Hemos sido perdonados y es nuestro deber contarle a otros de tu perdón para con nosotros, de animar a otros, de anunciar el perdón, de predicar el perdón de los pecados, para que estemos en esta certeza y en esta seguridad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.